Hola, ¿cómo están? Muy buen día. De nuevo por acá, compartiendo con ustedes algo que seguramente va a ser de edificación para ustedes, así como lo ha sido para mí. Espero que esta palabra los llene y que sea lo que Dios tiene para ustedes. Va a ser una serie de al menos 3 o 4 predicaciones. Y es que lo hago así, a veces me aviento hasta 7 episodios, para que no sea una predicación muy larga o trate de ser lo más específico posible. Si no, me tardaría mucho y no daría todo lo que tengo que dar. Así que van a estar aguantando por lo menos unas 3 o 4 predicaciones, ¿ok? Y vamos a hablar, como ya se dieron cuenta en el título, la serie se va a llamar Bajo el Abrigo. Y yo sé que les viene inmediatamente una cita bíblica sobre esto y efectivamente vamos a basarnos ahí, pero vamos a verlo desde un punto de vista un poquito diferente. Y quiero comenzar con una frase que seguramente les va a dar idea de todo lo que vamos a estar viendo a lo largo de estas 3 emisiones. Y dice lo siguiente: con frecuencia las palabras dolorosas, no las suaves, traen a lo largo mayor libertad y protección. Y yo sé que ya con esto a algunos los estoy asustando, o quizá digan, y otra vez nos va a regañar. Pero una de las cosas que me he podido dar cuenta a lo largo de estos años de que he caminado con el Señor es de que las palabras suaves a veces no traen el mismo impacto que las fuertes. Y no es de que yo les hable gritando o que les hable regañándolos, no. Sino que hay veces que necesitamos que alguien nos llame la atención y solamente así vamos a voltear. Si nos hablan suavecito, muchos no entendemos y tenemos que ser confrontados con la palabra. El problema de la iglesia moderna ha sido de que tratamos de buscar la manera más suave y delicada o no tocar ciertos temas para que no se enoje la gente, para que no se vaya, para que no cause conflicto. Pero más que un conflicto porque yo quiero atacar a la gente, es porque no nos gusta lo que nos están diciendo, porque no queremos aceptar nuestra realidad. Y de hecho tenía tanto, no puedo decirle miedo, pero tenía un poco de inseguridad o un poco de sentimiento al dar esto que voy a dar, que tuve que ir con nuestro pastor y preguntarle cómo veía lo que iba a predicar. Estuvimos charlando, estuvimos intercambiando puntos de vista y me dijo, adelante. Así que aunque me quieran ir a acusar y regañar, pueden hacerlo de todos modos. Yo sé que al pastor le va a dar mucho gusto saludarlos. Está aprobada totalmente por él. Y más que por él, bajo esa cobertura, bajo esa seguridad, bajo ese abrigo, es que hoy le traigo lo que les vengo a exponer. Y a lo mejor para muchos no va a parecer tan fuerte. El problema no es de lo que les digo, si les hablo fuerte o no, sino que a veces no queremos aceptar esta realidad. Y a lo largo de estos 3 episodios vamos a estar analizando este tipo de cosas. Y sobre todo cosas que creemos que ya sabemos, que conocemos, que dominamos a la perfección, pero que nunca hemos traído hasta hacia la Escritura y realmente hemos entendido lo que Dios nos quiere decir. Sin más, vamos a empezar con lo más básico, que es estar bajo cobertura, bajo el abrigo. Y la primera imagen que se me viene a la cabeza es un niño pequeño, resguardándose bajo el calor y protección de una cobija. No sé cuántos de ustedes lo hicieron, cuántos tienen hijos y hacen esto. Pero yo cuando era pequeño y tenía miedo, lo primero que hacía era irme a la cama y cubrirme con mis cobijas. Y para mí eso era una protección total de lo que estaba afuera. Si tenía miedo de que alguien estuviera afuera, pues esa era mi protección. Y siendo realistas, pues eso no me ayudaba absolutamente nada si realmente hubiera habido algún peligro afuera. Pero para mí era mi lugar seguro, estar bajo un resguardo, bajo una protección. Si lo vemos desde el punto de vista urbano, es estar que una ciudad esté bajo una protección policial o militar. ¿Cuántas ciudades carecen de esta seguridad?
y es un caos. Te da miedo salir, te da miedo estar a ciertas horas de la noche, pero cuando hay un policía o no, te da un poquito más de seguridad. Dicen, ahí está la patrulla, entonces puedo estar tranquilo. Aunque muchas veces eso no sea muy buena señal, pero hablaremos de eso en una de estas emisiones. Pero eso podríamos también interpretarlo, estar bajo el abrigo. Otra podríamos verlo con los animales. Un animal escondido en el bosque, en una cueva. Encuentra un lugar seguro donde puede estar seco, donde puede estar alejado de depredadores o que se puede esconder, pero también que le brinda protección y protección sobre los elementos y también protección sobre los depredadores. O en un refugio subterráneo, aquellos animalitos que escarban en la tierra y hacen su guarida bajo la tierra. Y ahí también se sienten seguros, están bajo el abrigo. Otro, y que yo creo que nos podremos identificar más, y es el punto creo que podemos sacar más provecho, es a una familia resguardada en su hogar. Y afuera está una tormenta bastante fuerte. Que hay una tormenta afuera, pero adentro estoy resguardado, estoy calientito, como les gustan, con un café, con un chocolate, con un té. Y afuera está cayendo agua a raudales y ustedes están muy cómodos en su casa. Creo que ya estoy dando mi punto y ya vemos lo que hemos estar bajo el abrigo. Es una protección de lo que hay afuera, una protección de algo que me quiera hacer daño. Y la seguridad de que estoy seguro en ese lugar. Y vamos a la cita que seguramente te imaginaste cuando viste el título. Vamos al Salmo 91, del 1 al 2. Muy conocido por todos, pero quiero leerlo despacito y quiero que lo analicemos un poco. Este salmo lo escribió David y él estaba seguro de lo que estaba escribiendo por diversas situaciones que estaban ocurriendo en su vida. Y vamos a leerlo, aunque yo sé que muchos se lo saben de memoria. En la versión Reina Valera 1960 dice lo siguiente: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Les digo, no lo sabemos de memoria, es muy bonito, lo venden en camisetas, playeras, tazas, en separadores, lo tengo subrayado en mi Biblia, en varias versiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a analizar lo que dice un poco, ¿ok? Y sobre esto voy a basar todo lo que les voy a hablar el día de hoy. Empieza diciendo el que. Y esta condicionante, el que habita, no todos están bajo esas coberturas, no están todos bajo esta seguridad. Es la persona que decide, el que habita bajo el abrigo. Yo tengo que tener la seguridad, la necesidad, la conciencia de estar bajo el abrigo. No es de que simplemente por ser yo, por llamarme Samson, estoy bajo una protección. No, es que yo debo querer hacerlo. El que. Hay gente que no está bajo esa protección. Y hoy vamos a ver mucho de eso. ¿Quiénes no están bajo esta protección? En pocas palabras, la persona que está bajo esta cobertura es aquella que va a morar bajo la autoridad de Dios, que habita bajo la sombra del Altísimo. ¿Ok? El que habita bajo el abrigo, el que habita bajo la protección, el que habita seguro con Dios. Ahí solamente va a requerir que nosotros queramos hacerlo. Y será interesante decir que alguien no quiera morar bajo la sombra, bajo el abrigo de Dios. Sería hasta tonto pensar que alguien pensaría, no, pues ¿quién va a querer morar bajo otra cobertura que no sea la de Dios? ¿Quién quisiera estar ahí? Pues todos queremos estar ahí. Y los más religiosos seguramente estarían pensando, yo ya moro ahí, yo ya estoy ahí. Y los que se portan bien también. Y un sinfín de gente dirá, yo estoy ahí bajo el abrigo de Dios. Pero vamos a ver un poquito, a la luz de la Escritura, si realmente nosotros estamos morando bajo el abrigo de Dios, bajo la protección de Dios. Y vamos a remontarnos al inicio del mundo, al inicio de la creación, con Adán y Eva. Y desde entonces
el hombre está bajo la protección de Dios. Está en el lugar ideal, en un lugar donde no hay frío, no hay calor, no hay problemas por la inclemencia del tiempo. ¿Por qué? Porque todo era perfecto. La tierra no había sido corrompida, había comida a montón. El hombre comía por placer, no lo necesitaba, pero comía por placer. El hombre dormía por placer. Todo era perfecto. Disfrutaban de una libertad increíble y con la protección del huerto, bajo la cobertura de Dios. Podían hablar con Dios cara a cara. Podían pasear con ellos, paseaban con Él. Tenían autoridad sobre toda la creación porque Dios se las había dado. Y sin embargo, conocemos la historia. Eva fue engañada y Adán decide desobedecer a Dios. Si bien la serpiente era muy astuta y logró engañar a esta Eva, el que decidió desobedecer a Dios directamente fue Adán, porque él se le había dado la instrucción de que no debería de comer de cierto fruto. Y hay una estrategia muy interesante en la serpiente, porque lo primero que llega diciéndole a esta Eva es de que es cierto que no puedes comer de ningún fruto del huerto. ¿Se dan cuenta cómo se enfoca en la prohibición y no en la bendición? Era una mentira lo que le estaba diciendo. De hecho, misma Eva lo corrige. Le dice, no, podemos comer de cualquiera, pero de cierto árbol, de este árbol no podemos comer. Satanás siempre se va a enfocar en tus limitantes, siempre se va a enfocar en lo que no puedes hacer. Sin embargo, nunca te va a decir, ay, mira, todo esto tienes, pero no puedes hacer esto. Se nos dice que quieres que alguien haga algo, prohíbeselo. Y seguramente lo va a hacer. Es un dicho que muchas veces es real. Pero el diablo siempre va a llegar diciéndote, y Dios dice que no puedes, te está prohibiendo, te está queriendo limitar, te está queriendo poner en una situación incómoda. Qué mala onda es que no te deja hacer esto. Pero ¿y todo lo que sí podemos hacer? Todo lo que Él nos da. No todo lo que no tenemos, sino todo lo que Él nos da. Eso no nos fijamos normalmente. Y es una estrategia que le ha funcionado desde aquel entonces hasta nuestros días. Y ellos voluntariamente decidieron, Adán y Eva, decidieron salirse de la cobertura de Dios. ¿Por qué? Dios les había dado una sola condición. No comas de este fruto. Nada más. Al hacerlo, trajo una maldición tal cual le había dicho Dios. Y empezó a reinar la muerte. Vino la muerte sobre de ellos. No inmediata, pero vino paulatinamente hasta que Adán y Eva pues tuvieron que morir. Como toda la humanidad. El plan de Dios era que nunca murieran, que siempre disfrutaran de todo lo que les había dado, con una sola condición. Al ellos decidir desobedecer, ¿qué es lo que pasa? Se salen de la cobertura de Dios y viene sobre de ellos una culpa muy grande. Y lo primero que hacen es que se avergüenzan por estar desnudos. Y hacen lo que todo mundo hacemos cuando nos equivocamos, cuando rompemos la autoridad de Dios. ¿Qué hicieron? Se trataron a cubrir ellos mismos con algo que ellos crearon. Lo más lógico, lo que hubiera sido lo más esperado por Dios era de que ellos fueran y dijeron, acabamos de regar, perdónanos. Pero en vez de eso, ¿qué fueron? Se fueron a esconder de Dios y se decidieron tapar a ellos mismos. Ellos decidieron hacer sus propios vestidos con hojas de higuera. Trataron de solucionar las cosas como ellos podían en vez de ir con su creador, en vez de ir con el creador de todo lo que estaba a su alrededor. ¿Quieren leer esta parte? Está en Génesis 3 y en Génesis 4, ahí pueden leer la historia. En la versión Dios habla hoy dice una frase muy que quiero resaltar, que es se cubrieron. Ellos mismos trataron de cubrirse. ¿Dónde queda aquello de que bajo el abrigo del Altísimo? Eso ya no importaba. Ellos trataron, les digo, de solucionar el problema por ellos mismos. ¿Y cuántas veces queremos arreglar las cosas nosotros?
Actuando como Adán y Eva, nosotros tratamos de solucionar el problema y no de ir con Dios para que nos dé la solución. Y aquí el problema no fue tanto que hayan desobedecido, sino que aparte trataron de culpar a alguien más. Eva culpó a la serpiente, Adán culpó a Eva y casi Adán le dijo, es tu culpa porque tú me diste a esa mujer. Yo estaba feliz aquí con los animalitos y tú me trajiste a una mujer. Siendo que era una bendición que le había dado Dios. ¿Me explico? ¿Y cuántas veces llegamos así con Dios? Queremos culpar a Dios de lo que nosotros hicimos o de lo que no hicimos. Diciéndole, es que tú me diste esto. El deseo tú me lo diste. La restricción tú me la diste. Y no nos damos cuenta de la realidad. Y es así como el diablo se robó esa autoridad que Adán tenía por un engaño, por tratar de obedecer a alguien que no fuera Dios. Ahora, si somos muy honestos, hay una palabra aquí que nos hace ruido y es la palabra autoridad. La autoridad es algo que, si somos muy honestos, no es muy popular. No es una palabra que nos diga, ¡ay, autoridad, yupi, yupi! Yo quiero autoridad sobre mi vida. Siempre que podemos tratamos de evadir esa palabrita. Sobre todo cuando nos hablan de que vamos a estar nosotros bajo otra autoridad. Muchas veces decimos, sí, yo estoy bajo la autoridad de Dios, pero hacia los otros no. Y eso es un engaño totalmente. ¿Por qué? Si han leído la Biblia, alguna vez han leído que toda autoridad es expuesta por Dios. Y lo vamos a ver un poquito más adelante, con más específicamente y con más calma. Pero siendo sinceros, de nuevo les digo, autoridad no es una palabra muy popular. Pero nosotros al rechazar esta palabra, al temerla, perdemos la protección y los beneficios que esta misma provee. Realmente la autoridad Dios la puso para protegernos. Los mandamientos que nos dio Dios fueron para protegernos, no para limitarnos. La limitante de comer de ese fruto, ¿cuál era? De que ibas a morir. Tenían un jardín, un huerto lleno de frutos, muy buenos y todos, que no les iban a hacer daño porque estaban siendo cubiertos bajo la protección de Dios. Sin embargo, ¿qué quisimos ir? Sobre lo que nos dijeron que no. ¿Qué pasó cuando comieron ese fruto? Perdieron muchísimas cosas. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos ir por eso que nos dijo Dios que no? Ahí vamos. Y ahora hay mucho más cosas, no solamente hay un fruto atractivo, sino hay muchísimas cosas. Digo, pero pues él lo puede hacer y no pasa nada, ¿por qué yo no? Pero si él lo ha hecho y mira, está prosperando muchísimo, ¿por qué yo no? Cuestionamos la autoridad de Dios. Sin embargo, es una protección. Nos estamos saliendo del abrigo, de la cobertura de Dios. ¿Dios no la quita porque nos portamos mal? No. Si se dieron cuenta con Adán y Eva, ellos fueron los que decidieron irse a atender su asunto. El problema que tenían, porque ni siquiera era un problema que estuvieran así. En vez de ir con Dios y pedir que los ayudara, ellos quisieron arreglar las cosas por su cuenta. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo a nosotros? De que tratamos de cubrirnos. ¿Por qué? Porque nos salimos de la autoridad, del abrigo, de la cobertura de Dios. Dios no nos quita esa protección. Nosotros somos las que nos vamos. Y el problema es que no la vemos desde la perspectiva de Dios. No estamos viendo las cosas desde la perspectiva de Dios. Para nosotros es muy fácil decir Dios es todopoderoso, Dios es grande, Dios es sabio, Dios es todo lo sabe, Dios todo lo puede, está en todos lados, bla, 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 bla. Si yo te preguntara si crees todo esto, inmediatamente me dirías, sí, claro que sí lo creo. Pero en cuanto te digo, Dios dice que no hagas esto. Además, ni yo te lo digo, que Dios te lo diga directamente a ti, no hagas esto. Vas a decir, ¿por qué? Y empezamos a ponerle dudas.
empezamos a ponerle peros, empezamos a rezongar. Pues no que Dios era todopoderoso, todo lo sabía. Si realmente que nosotros creyéramos esto, no le pondríamos ningún cuestionamiento a Dios. Y yo quisiera decirte que yo ya lo logré y que cualquier cosa que me dice Dios inmediatamente digo, sí Señor, vamos, adelante. No, sigo poniéndole peros. Pero ahora entendí una cosa, de que si Dios me lo está diciendo es por mi propio bien. Y a lo mejor no voy a ver el resultado en 2 días, en 3 días, en 1 año, en 2 años, en 3 años. Pero me voy a dar cuenta de que fue la mejor decisión. Y si no lo veo hoy, debo de confiar en que Dios por algo lo está haciendo. ¿Por qué? Porque estoy bajo su protección. El que habita bajo el abrigo del Altísimo. El que, acuérdense, debemos nosotros querer estar bajo esa protección. Y al estar bajo esa protección es simple y sencillamente someternos a su autoridad. Y yo sé que hay un historial de experiencias no muy gratas con la autoridad. Es a veces hasta absurdo querer decirle a alguien que se somete a su autoridad, porque sobre todo en nuestro país, en México, hemos tenido experiencias muy desagradables con las autoridades. Y tenemos miles de pretextos y hasta justificaciones para nosotros decir, es que no hay forma, no hay manera de que tú me hagas querer obedecer. Y vemos la autoridad como un estorbo a nuestros placeres. Y no solamente nos hablan en la Biblia de que debemos de obedecer la autoridad de nuestros gobernantes, sino está hablando a un nivel de cualquier autoridad. Nuestros papás, nuestros maestros, nuestros jefes, nuestros pastores, etcétera, etcétera, etcétera. Toda gente que esté arriba de nosotros en autoridad. Y se habla que debemos de honrarlos, debemos respetarlos. Y de nuevo, por malas experiencias vamos a decir que no. Y muchas veces son autoridades que la verdad no tienen mucha idea de lo que están haciendo. No son los más inteligentes, no son los más carismáticos, no son los más espirituales. Sin embargo, son las personas que Dios puso ahí como autoridad. Y si Dios lo puso ahí, no sé qué pero le tendríamos que poner. Nosotros creemos que saber qué es lo mejor para nosotros mismos. Decir, ay no, estaría mejor esta persona. O es más, estaría mejor yo como autoridad. Y es que si nosotros renegamos de esta autoridad que Dios puso, estamos renegando de la autoridad de Dios inmediatamente. Y al nosotros renegar de la autoridad de Dios, estamos saliendo totalmente de la protección, del abrigo de Dios. Así lo indica la Escritura. Tenemos a veces muy buenos líderes, muy buenas autoridades. Sin embargo, por el querer satisfacer nuestros deseos, no lo vemos tan claramente. Hace poco, hablando con algunas personas, no podían entender por qué estaba pasando algo. Una situación complicada, difícil, dentro de su familia. Y esta persona quería saber el porqué de ciertas cosas. Cuando se le dijo que confiara en la voluntad de Dios, no estuvo de acuerdo. Dijo, no, yo quiero que se hagan las cosas así. A lo mejor no con estas palabras, pero al decirlo simplemente decía, no, es que, ¿por qué esto debe de ser así? ¿Por qué? Así debería de ser. La situación era de que no estaba aceptando la autoridad de Dios. Y nosotros lo hacemos muchas veces. Queremos, si estamos orando, vamos a orar por alguien y queremos que Dios lo sane de cierta manera. Y a lo mejor lo va a hacer, pero no lo va a hacer de un día para otro. Va a tardarse tiempo. Va a tener que ir al doctor, va a tener que tomarse sus medicinas y va a tener que sanar. Y tú dirás, pues no lo está haciendo Dios. Pues ¿quién crees que le dio la sabiduría a la gente que creó esas medicinas? Al doctor
que hizo bien su trabajo. Hay muchísimos casos, por ejemplo, sobre esto, de que toman la mejor medicina, van con los mejores médicos, están atendidos en los mejores hospitales y eso no nada sirve, de todo modo la persona muere. Cuando es la voluntad de Dios, no hay nada que puedas hacer. Y eso es también estar sometiendo a su autoridad. Si nosotros queremos estar bajo el abrigo de Dios, debemos de verlo así. Muchas veces nosotros vemos la parte física, la parte material, pero no estamos viendo la parte espiritual, que es realmente la que le interesa a Dios. Y la parte espiritual es la que cuida más Dios, es su primera prioridad. Y es primordialmente la redención lo que le interesa a Dios. ¿Por qué le interesa tanto la redención a Dios? Porque es la forma en que nosotros nos podamos acercar a Él. Él no tiene ningún impedimento, pero sí hay impedimento para nosotros al acercarnos a Él, si no somos redimidos. Entonces, Dios basa todo en base a eso. ¿Por qué? Porque quiere tenernos cerca. Y va a ir en contra de nuestra comodidad y de satisfacer nuestras necesidades, créanmelo. ¿Por qué? ¿Qué pasó con los discípulos, por ejemplo? Antes de que fueran llenos del Espíritu Santo, ellos tenían mucho miedo. De hecho, cuando Jesús fue a la cruz, muchos se fueron a esconder, muertos de miedo. Pero llegó a Jesús. Otros mejores dijeron, no, pues vámonos, nos regresamos a nuestra chamba, porque esto ya, business ya se amoló. Sin embargo, cuando llegó el Espíritu Santo a ellos pasaron a un término diferente. ¿Qué pasó? Ya no les importaban ser perseguidos, tener escasez, pasar necesidades, pasar cosas feas, estar en la cárcel. A ellos les importaba más hacer la voluntad de su Padre, justamente como Jesús les había enseñado. ¿Por qué? Sabían que el tiempo de que estar en esta tierra era temporal y que iban hacia un lugar mucho mejor, algo totalmente que no se acaba nunca, algo que está fuera de nuestro alcance, que no imaginamos. La parte espiritual, algo que nunca se va a acabar, pero nos enfocamos más en lo terrenal, en la material. Y a lo mejor esto dices, bueno, yo ya lo sé y yo lo respeto, pero yo me voy a sujetar a Dios, pero no me voy a sujetar a una autoridad, y mucho menos si no estoy de acuerdo con ella. A Dios sí, pero a la gente no, y menos si no está de acuerdo con Él. Y aquí es porque hice mi disclaimer al principio, de decirte, a lo mejor no te va a gustar lo que te voy a decir. Pero de nuevo, es una autoridad puesta por Dios. Y no tengo que estar de acuerdo con ella para obedecerlo. De nuevo, se me vienen muchas preguntas. Y te voy a dar algunas preguntas que seguramente tú te has hecho y que tienen muy buena base para no obedecerlas. Una de ellas es, ¿cuál es la posición de esto? Bueno, ya te la dije, alguna de ellas. La autoridad es puesta por Dios, punto. No hay más que darle. Y podríamos estudiar eso muchas veces. De hecho, dentro de las clases que estoy dando ahora en un instituto, el mayor tiempo de las clases que voy a dar durante este trimestre va dedicado a explicar por qué. Sé que es un tema complejo y tardaría mucho tiempo darlo. Pero lo más importante y lo que debemos tener siempre en mente es que Dios puso esa autoridad. Otra pregunta que seguramente tienes es de que ¿me debo de someter a la autoridad aunque sean injustas? Ese es un gran tema. Mira, están en pecado, mira lo que hacen, mira, se roban el dinero, mira, no son justos, son corruptos, son mentirosos. Y señalar. En primer lugar, no deberíamos estar señalándolos. Y ya sabemos por qué. Y si no, hay que leer un poquito más la Biblia. Simplemente debemos obedecer, no juzgar. ¿Qué tal si son corruptas, no?
¿Qué tal si nos piden que hagamos algo que nos parezca malo? ¡Wow! Ya empezamos a meternos en temas un poquito más áridos. ¿Qué tal si nos piden que pequemos? Buena pregunta. ¿Dónde se pasan de la raya? ¿Hasta dónde debo de aguantar? Además, la pregunta del millón, ¿por qué tenemos que someternos? ¿Trae algún beneficio el hacer esto? Y no podemos ser solamente guiados por el Espíritu Santo, ok, sí, mejor todos somos guiados por el Espíritu y andamos en el Espíritu. Y realmente en algún momento de toda la historia de la humanidad, Dios quiso estar directamente con nosotros, pero lo rechazamos. El plan de Dios era convivir y estar en medio de todos nosotros. Sin embargo, al tener miedo como lo tuvo Adán, cuando pecó, nos alejamos de él. Preferimos mejor tener un intermediario. Y primero, así es como salieron los sumos sacerdotes. Una tribu de levitas que ellos se encargaban de toda esta parte, de los ritos, de los sacrificios, de todo eso. Y desde ahí nosotros pintamos una raya, hicimos un intermediario. Pero Dios quiere estar con nosotros. Por eso que crea un plan de redención y por eso vino Jesús, para ayudarnos a entrar y tener solamente un sumo sacerdote y que las cosas fueran más directas. Único requisito, aceptar a Dios, a Jesús como nuestro Salvador. Algo muy sencillo, ¿verdad? No tenemos que llevar ya sacrificios, ya no tenemos que hacer muchísimas cosas. Simplemente aceptarlo a Él y estar bajo su protección, bajo su cuidado. En la siguiente clase vamos a ver específicamente cómo podemos estar bajo esa cobertura más en concreto. Pero es básicamente obedecer la voluntad de Dios. Primeramente tenemos que ser redimidos aceptando a Jesús y después someternos a la voluntad de Dios. Y es muy bonito eso que les dije al final de ser guiados por el Espíritu Santo solamente. Y yo sé que a lo mejor no te contesté todas las preguntas que hice. Y seguramente tú las tienes. Pero si quieres saber dónde podrías encontrar esas preguntas, están en la palabra de Dios. Tiene respuestas específicas para cada una de las preguntas que acabo de hacer. Que seguramente tú tienes. Y te voy a dar otras preguntas. Y una causa muy buena que te va a dejar un poquito más claro cómo podemos estar bajo el abrigo. ¿Qué causó que Lucifer cayera? La rebelión. No quiso estar bajo la cobertura, bajo la autoridad. Eso es lo que hizo que Lucifer cayera. ¿Qué causó que Adán cayera? Hablando de él. Rebelión. No puedes comer, no voy a comer. ¿Qué hace que muchas personas vayan a la deriva sin Dios? La rebelión. Ay, ¿por qué me voy a sujetar a un pastor? Ay, ¿por qué tengo que ir a una iglesia? Ay, ¿por qué tengo que...? Me explico. La rebelión causa todo esto. Y sé que te puse ejemplos muy grandes a lo mejor con Adán y con Lucifer. Lucifer creyó ser más que Dios. Adán creyó tener mejores opciones que las que Dios les había dado. Y muchas veces nosotros pensamos eso, que tenemos mejores cosas que las que Dios nos ha puesto. El nosotros andar buscando la autoridad que mejor nos parezca, no es cosa de Dios. Te voy a decir, pero es que cómo Dios va a permitir que esté en un lugar incómodo. ¿Cuántos de los personajes bíblicos estuvieron en esta situación? Un ejemplo simple es José. ¿Ustedes creen que quería estar como esclavo? ¿Ustedes creen que estuvo contento cuando se le acusó injustamente? ¿Ustedes creen que estuvo contento porque sus hermanos lo intentaran matar? Todo eso por una autoridad prepotente, no justa,
Sin embargo, él obedeció. Y por esta obediencia, pese a todos los años que tuvo que estar esperando una promesa de Dios, al estar esperando, al estar siendo ejemplo, halló gracia bajo los ojos del faraón. Y llegó a ser el segundo hombre más importante, más poderoso de toda la tierra en su tiempo. ¿Por qué? Porque confiaba en Dios y porque obedeció a sus autoridades. Pocas palabras, no estaba en rebelión. Y la protección de Dios siempre estuvo con él. Y todo esto, si lees más la historia y nos ponemos a ver a detalle, para que viniera una redención al final, tuvo un propósito. Porque después de eso, el pueblo de Israel vino a cautiverio, pero aún todo eso tenía un propósito. Todo porque un hombre pudo estar bajo la autoridad de Dios, pudo obedecerla. Y a veces pensamos que este tipo de rebeliones son muy notorias y por eso nos sentimos tranquilos. No, yo no estoy en rebelión, pero Juanita y Petrita sí, ellas sí, se ve totalmente que son súper descaradas. Y muchas veces las rebeliones no son tan sutiles, no son, tan descaradas, son muy sutiles. Poco a poquito vamos siendo contaminados, vamos siendo minados. Y damos un pasito para un lado, otro, hasta que nos salimos totalmente fuera de la cobertura, del abrigo de Dios, por la rebelión, poquito a poquito. Ay, el pastor me dijo que hiciera esto, no lo voy a hacer. Ay, mis autoridades me dijeron que me pusieron cubrebocas. Sí, directo. Es bien curioso porque supongamos porque hay muchos estudios que demuestran lo contrario, pero supongamos que el cubrebocas no sirve para nada. Perfecto, te la compro. Pero nuestra autoridad nos está pidiendo que nos lo pongamos. Ese simplemente debería ser un motivo por el cual deberíamos usarlo. Nada más por eso. Y lo siguiente, y que he visto muchos carteles, propaganda del gobierno de la Ciudad de México, que lo dice, por respeto a los demás. No te está diciendo siquiera es que para protegerlo y que no sé qué. Ok, hagamos eso a un lado porque no crees, porque el virus no existe, lo que tú quieras. Por simple respeto a los demás. Un mandamiento de Dios es de que amemos a los otros como a nosotros mismos. Por amor deberíamos de usarlo. Nada más. Claro, hay una cosa que indica que sí ayuda para proteger a los demás, para cuidarnos a nosotros mismos, pero lo que se nos pide es para los demás. Es una simple orden, una simple... Ya aquí nos sabieron muy buena onda en mi país, en México. Nos lo hicieron voluntario. Nos lo están sugiriendo. En otros países es obligatorio. Y ni así queremos hacer caso. Es por los demás. Pero no estamos ahí de necios y no nos lo queremos poner. Eso habla mucho de una persona, ¿no lo crees? Tómenlo muy en cuenta. Y a ser confrontados con la verdad. Hay dos formas en las que podemos responder. Ya les dije una, podemos aceptarlo y hacerlo. Pero hay otra que podemos decir, nah, ¿por qué? Yo no, y no me van a decir lo que tengan que hacer y todo eso. De ser confrontados con la verdad, van a salir dos vertientes claras. ¿Cuál va a ser la tuya? Y es el fruto, va a salir realmente lo que hay en nosotros. Les ponía el ejemplo del cubrebocas, pero también ahora se vienen las vacunas. Creas o no creas en ellas, digas que es un invento, que creas en las teorías de conspiración, de nuevo. Está demostrado científicamente y deja de estar demostrado científicamente. A lo mejor tienes miedo, pero nuestra autoridad nos está pidiendo que nos vacunemos para ayudar a vencer este virus. Si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal, eso es
aparte, totalmente. Dios se va a encargar de ajustarle cuentas a las personas que lo están haciendo. Pero está pidiendo que lo hagamos, es por algo. En primer lugar, si es algo malo, ¿tú no crees que Dios te va a proteger? Y segundo, si Dios puso todos los medios para que se crea esta vacuna, ¿tú crees que no viene de Él? Y se nos pide que nos vacunamos para frenar, porque si uno no se vacuna, ya se rompió la cadenita y tenemos problemas. Por los que no se han podido vacunar, por los que a lo mejor la vacuna no les hizo. ¿Me explico? Por amor. Deberíamos de hacerlo simplemente. Por obedecer. Por estar bajo la cobertura de Dios. Y les hablaba que tenemos dos vertientes. Voy a terminar con esto. De la verdad. Podemos responder de dos formas. La primera, podemos enojarnos y actuar a la defensiva. Y quiero traerles un ejemplo de nuevo de Génesis. En Génesis 4 nos habla de la historia de Caín y Abel. No vamos a leer la cita, te pido que tú la leas después, pero la mayoría lo conocemos, lo que es Génesis 4. ¿Qué pasó con Caín y Abel? Caín y Abel trajeron una ofrenda a Dios. La ofrenda de Caín era muy buena, era lo mejor que tenía, él se lo ofrendió a Dios. Él era una persona que se encargaba de cultivar del huerto y trajo sus mejores frutos, sus mejores verduras, lo puso delante de Dios. Era un trabajo fuerte, era un trabajo bien hecho, lo hizo con lo mejor de su corazón, no lo dudo. Y no indica realmente que lo haya llevado de una forma mala, Caín. Y Abel lo que hizo fue llevar el mejor de los animalitos que cuidaba como pastor. Y la ofrenda de Abel fue aceptada y la de Caín no. ¿Cuál es el detalle ahí? Adán y Eva habían recibido una instrucción clara de cómo debían de ser los sacrificios, las ofrendas que se entregaran a Dios. Y era con un animalito. Era con un animalito de ciertas características. Entonces, ¿por qué Caín trajo otras cosas? No es de que fuera malo, era muy bueno lo que le estaba trayendo Caín. Es más, podríamos decir que Caín trabajó un poco más que Abel. ¿Por qué? No sé, yo no he sido ni agricultor ni he sido pastor. Y más o menos sé cómo se hace, pero realmente no entiendo al 100 todo lo que hacen. Pero un pastor puede estar unos ratos descansando mientras su rebaño está pastando. Pero un agricultor no, tiene que estar preparando la tierra, tiene que estar cuidando, tiene que estar limpiando, tiene que estar revisando, tiene que cosechar de cierta manera, a cierto tiempo, después limpiar la tierra y tiene que estar haciendo muchas cosas. Les digo, el sacrificio no fue malo, fue bueno, trabajó muy fuerte. No lo aceptó, no porque no fuera bueno, sino porque no era lo que el Dios le había dicho. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? No, esto no, yo voy a hacer las cosas como yo quiero. ¿Y qué va a pasar? Esto. Y tú dirás, ay, pues qué gandalla Dios, porque no le dio una segunda oportunidad. De hecho, sí se la dio. Al ver que Caín estaba muy sacado de onda porque no había aceptado su ofrenda, Dios fue y le preguntó, oye, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y aquel se puso rebelde y no quiso nada. Se enojó. Y llegó a crecer tanto su enojo. Bueno, antes Dios le dijo, aguas, porque de ese enojo puede venir algo peor. Todavía se lo advirtió Dios. Le dio una oportunidad. Y aquel no hizo caso y su enojo siguió creciendo, hasta que, ¿qué? Terminó en el primer asesinato. Y todavía viene Dios otra vez con amor y le dice, ¿dónde está tu hermano? Y le miente. Y la historia la conocemos, qué pasó con Caín y todo. Todo eso pasó porque alguien pensó que era mejor su idea que la orden de Dios.
Muchas veces no nos va a gustar la respuesta de Dios, la orden de Dios, pero es la mejor. El problema no es de que nos equivoquemos, porque seguramente te vas a equivocar, así como yo me he equivocado muchísimas veces. El problema es de que si no quieres hacer caso, lo que le pasó a Caín, Dios vino 2 veces con él para tratar de arreglar las cosas. Que ni siquiera Dios tendría que haber venido así. Tenía todo para decir Dios, ay, pues, ¿sabes qué monito? Llégale. Matarlo ahí mismo, ¿no? Y acabar con el problema. No, le dio una oportunidad. Y suena feo, pero ¿de qué manera estás actuando cuando Dios te da una orden? ¿Cómo lo estás aceptando? Esa es una de las formas en las que nosotros podemos actuar cuando somos confrontados con la verdad. La segunda está en 2 de Samuel, capítulo 12. Habla de David. David la regó y la regó, pero feo, pero feo. Aparte de cometer adulterio, cometió asesinato. Y fue algo muy fuerte. Y la segunda forma de actuar es estar humillados y llegar con una actitud diferente con Dios. Cuando vino un profeta llamado Natán con David para decirle, oye, ¿qué onda? Dios dice que, ¿qué te pasa? O sea, sí la regaste, sí esto, pero a ver. La actitud de David fue aceptar su error y llegar humillado y contrito con Dios, pidiendo perdón, reconociendo que se había equivocado, pidiendo perdón y hacer lo posible para restablecer lo que había dañado. Aceptó su culpa, muy diferente a Caín. ¿De qué manera estamos actuando nosotros? Si todavía sigues hasta aquí, en la conferencia, qué bueno, quiere decir que a lo mejor estás actuando como David y no como Caín. Los que ya se fueron, pues ya se fueron, porque fueron confrontados con la verdad. Y no quiere decir de que seguramente te está yendo mal porque estás fuera de la cobertura. Tengamos cuidado con eso. Lo que sí te puedo decir y te puedo asegurar es que si nos está yendo mal, pero nosotros aceptamos la voluntad de Dios, al estar bajo el abrigo de Dios, las cosas van a ir bien. Vamos a salir de esa situación tranquilos, con calma. Hace unos días Facebook me recordó una situación que estábamos pasando hace 2 años, casi 3, con mi esposa. Una situación donde nos quedamos sin dinero, había enfermedad y todo. Y por primera vez en nuestras vidas tuvimos que regresar a Dios y decirle, no entiendo nada, no me gusta nada lo que está pasando, pero confiamos en ti. Y fue la primera vez que, por lo menos en mi caso, de que de una situación tan complicada pudiéramos estar tranquilos bajo la cobertura, bajo el abrigo de Dios. ¿Nos costó trabajo? Un chorro. Y te digo, en una vida de casi 25 años de estar caminando con el Señor, éramos confrontados a algo así. Y por primera vez estábamos en paz. ¿Tanto tiempo? Sí, así nos pasa a algunos, no entendemos, somos cabeza dura. Lo que sí te digo es que tengamos el corazón de David en este asunto, en esta confrontación que te estoy trayendo ahora. Rechacemos nuestro orgullo y tengamos la meta de estar bajo la provisión y protección de Dios. Solamente así vamos a poder disfrutar de esa cobertura. Y de nuevo, y perdón que sea tan reiterativo, no es porque Dios nos la quite, es porque nosotros decidimos salirnos de esa cobertura. ¿Quieres estar afuera o quieres estar adentro? Tú decides. Dios te está trayendo un recordatorio
nos queremos quedar bajo su cobertura, obedezcamos. No estemos en rebeldía, aceptemos su voluntad. Este es el inicio de estas pláticas, de esta sección bajo el abrigo. Y solo te puedo decir que no hay mejor lugar que estar bajo el abrigo de Dios. Es difícil, palabras difíciles, pero recuerda, la gente dice que la verdad duele, pero Jesús nos dice que nos va a hacer libres. ¿Quieres ser libre? Aceptemos la verdad como lo hizo David y no como lo hizo Caín. ¿Ok? Para reflexionar, ¿no? La siguiente predicación vamos a ver un poquito más de esto. Y algunas cosas que creíamos saber, pero que a la mera hora parece que estábamos algo equivocados. Todo, obviamente, bajo la luz de las Escrituras. No porque yo lo diga, es lo que dice la palabra de Dios. Y bueno, anuncios. Gracias por tus diezmos y ofrendas. Ya sabes, aquí están números de cuenta donde puedes hacer tus depósitos. Gracias por tu obediencia, por tus aportaciones. Y recuerda que se le está dando un uso para mantener nuestras instalaciones, que aunque desgraciadamente no podemos estar en ese lugar, es necesario mantenerlo por las cosas que tenemos ahí. ¿Qué va a pasar después? No lo sé. Pero tenemos que ser obedientes también y tenemos que pagar lo que es justo. Y tus aportaciones, tus diezmos y colaboraciones nos ayudan a hacer esto. También te recuerdo que de martes a sábado estamos en la reunión con todas las iglesias de Ministerios Visión Internacional, de 7 de la mañana a 8. A veces nos pasamos un poquito, pero más o menos el horario. Y si no puedes ir a nuestro canal de YouTube, de Facebook. Ahora también estamos en Twitch y en Periscope hasta lo que dure, porque ya próximamente esa plataforma va a morir, pero nos puedes encontrar en todas esas redes sociales. Aquí abajo te están apareciendo las ligas. Y si no, en nuestra página web, que es visioncdmx.com, ahí puedes también encontrar todas las predicaciones en audio, en video. También puedes ver las imágenes que hacemos para recordar ciertas cosas que vienen a la palabra de Dios. Y por último, los martes a las 8 de la noche, puedes acompañarnos en la oración que tenemos como familia de Visión Cristiana Ciudad de México. Un momento para orar juntos, para pasar un rato juntos y para aprender cosas juntos. En vivo y en directo, aquí también te está apareciendo cómo te puedes conectar con nosotros, o en nuestra página, en la parte de contacto, puedes también encontrar cómo conectarte ahí. ¿Ok? Y bueno, por el momento es todo. Muchas gracias por aguantarme y espero que nos veamos la siguiente semana. Dios te bendiga.